tenemos del cálculo selección de transmisiones por bandas V, que son los bandas que vamos a ver en este primer departamental, el tema número 1. Y bueno, habíamos indicado ya que parte de esos criterios de diseño es identificar los rangos de velocidad a los cuales podemos operar una transmisión por banda, donde estos rangos, estos datos de criterios de diseño nos garantizan pues una eficiencia mayor en la transmisión de potencia mecánica de este tipo de transmisiones, sabiendo que estas transmisiones pues no son transmisiones que no garantizan una eficiencia del 100% como ninguna transmisión, pero trataremos de acercarnos a la mayor capacidad de eficiencia, de potencia que podamos transmitir. Y bueno, pues los rangos, platicábamos ya del día de ayer, que venían desde los 2.500 pies por minuto hasta los 6.500 pies por minuto como máximo. Ya platicábamos que para el caso de transmisiones por bandas V, pues son los rangos más adecuados para hacer más eficiente esa transmisión. Y bueno, por debajo de esos rangos, hasta los 1.000 pies por minuto, pues habíamos también platicado que sí se puede trabajar en rangos inferiores como límite hasta los 1.000, pero ya debajo de esos 1.000 pies por minuto ya la eficiencia en la transmisión se puede reducir a más de un 70% de eficiencia. Entonces ya el 70% de eficiencia pues es un valor que ya estamos hablando de 30% de pérdidas, que pues en muchos casos no nos puede ayudar y sería, en dado caso que requiriéramos utilizar menos velocidad, mejor cambiamos a otro tipo de transmisión, que puede ser un engrane o cadenas. Ya platicábamos qué sucedía si nos salíamos de esos rangos, pues puede haber que tendremos que tensar más la banda, la tensión de la banda, pero eso va a hacer a que los elementos como las flechas de las máquinas puedan tratar de flexionarse con el tiempo, y pues eso también no nos ayuda mucho. Y bueno, también puede ser que se descabalgue la banda, se desmonte de su lugar cuando las velocidades son muy altas, y también sucede lo mismo, ¿no? Entonces comentábamos que un dato intermedio entre esos valores para potencias como de los 40 HP hacia arriba o 30 HP hacia arriba, pues se recomienda que propongamos velocidades de 4.000 pies por minuto, y por debajo de esas potencias 20 HP, 15, 10, 5, 2, 3 HP, pues propongamos velocidades lineales inferiores. Y les recomendaba yo que entre 2.500 a 3.000 pies por minuto sería un dato bueno entre esas potencias para que podamos iniciar con nuestros cálculos, ¿vale? Y bueno, pues vamos a pasar al siguiente punto, ingenieros, que sería los siguientes criterios de diseño, que sería con respecto a su distancia entre centros. Primero les voy a mostrar aquí la configuración que nosotros tenemos de este tipo de transmisiones, que estamos hablando que la configuración más común es esta configuración que están viendo ahorita en pantalla, donde pues nuestra transmisión por banda, nuestra transmisión por banda consiste en dos poleas, ¿sí? En dos poleas que están las cuales pues están transmitiendo potencia mediante una banda. Estas dos poleas o ruedas dentadas tienen tamaños que pues caracterizan a un reductor de velocidad, donde para un reductor de velocidad la fuente motriz es la que tiene la velocidad más rápida y la fuente conducida es la velocidad más lenta. Y con estos datos, pues el tamaño de la polea motriz pues sería una polea pequeñita, y el tamaño de la polea conducida sería una polea grande. Entonces, como hace un momento les mostré, bueno, ahorita voy a regresar a la condición. Nos dice que para poder utilizar transmisiones por bandas, bueno, no es una recomendación aquí se exige que los rangos de distancia entre centros, hablando que la distancia entre centros es la distancia entre centros de flechas de estas dos poleas, ¿sí? O centros de flechas de máquinas, debe tener un valor mínimo y debemos cumplir con un valor máximo. Entonces debe estar dentro de esos parámetros mínimos y máximos esta distancia entre centros, ingenieros, ya que si no cumplimos con esa distancia entre centros, regresamos a las mismas condiciones como la velocidad, en donde pues la transmisión de potencia ya no sería igual de eficiente que como la pretendíamos diseñar en un principio,
y puede provocar otras situaciones. Entonces, para el caso de las transmisiones por banda, esta distancia entre centros que ustedes aquí ahorita les estoy indicando, que es la distancia entre centros de estas dos poleas, o entre centros de flechas de dos máquinas, nos dice que el valor límite inferior no debe ser menor al diámetro de la polea más pequeña. Entonces, les voy a poner nuevamente ese dato. Vamos aquí a la primera condición, dice rango de distancia entre centros que maneja esta diapositiva. Nos dice que el valor mínimo no debe ser menor al diámetro de la polea más grande. Aquí habla de la polea 2. Por eso ahorita voy a regresar a la figurita, pero nos dice como valor mínimo no debe ser menor al diámetro de la polea 2. Vean, aquí está. Ahorita me voy al valor máximo, pero me voy al valor mínimo, diámetro de la polea 2. Voy a regresar al dibujito que tenía la figura, configuración de la transmisión, y me regreso a este dibujo. Profe. ¿Sí? Comenta un compañero que si lo deja pasar. Pues ya pasó el tiempo, compañero, ya no está dentro del rango del tiempo. Ya pasó 20 minutos. ¿Sí? Entonces, bueno, ya como habíamos acordado, pues ya no está dentro de la tolerancia. Entonces, vean, ingenieros, tenemos que, pues para esta distancia entre centros, si se dan cuenta, se apoya como dato del diámetro de la polea más grande. Ubicamos la polea más grande, que en este caso sería la polea de la máquina conducida, y más o menos, pues se van a dar cuenta visualmente de cómo va a ser esta situación. Yo aquí les había comentado que esto que estamos viendo aquí en pantalla es un reductor de velocidad, donde pues de alguna manera la polea más chica es la polea motriz y la polea más grande la polea conducida. Pero aquí yo le preguntaría pues al compañero, vamos con el compañero Edwin Julián, Edwin Rocha. Ve la figura que estamos viendo ahorita en pantalla y tú dime qué sucedería. ¿Qué sucede con la velocidad angular en las dos poleas si yo incremento el tamaño de la polea más chiquita que usted ve aquí, Edwin, y lo hago al mismo tamaño de la polea más grande? Edwin. Ok. Si igualamos los tamaños de las poleas, pues la transmisión o la velocidad se mantendría igual, o pues, quiero pensar eso. Exacto, la velocidad angular, porque hay también una velocidad lineal, pero la velocidad angular sería la misma de la polea grande y la polea chica, ¿estamos de acuerdo? Ahora sí, con esa misma configuración, ya gracias Edwin, con esa misma configuración, ahora yo les diría, bueno, tendríamos las dos poleas del mismo tamaño. Si yo la distancia entre centros la hago menor al diámetro de la polea más grande, que sería cualquiera de las dos poleas, ¿qué pasaría con esta transmisión, ingenieros? ¿Qué sucedería? Que la distancia entre centros fuera menor al diámetro de la polea más pequeña, de cualquiera de las dos poleas, tomando en cuenta que serían del mismo tamaño. ¿Qué sucedería? Exactamente, o sea, no a lo mejor chocarían, ¿sí? Si yo hago las dos poleas del mismo tamaño, su distancia entre centros, si fuera igual al diámetro de cualquiera de las dos, que serían el mismo valor, pues chocarían estas dos poleas y la función que pues deberían de hacer de transmitir potencia mediante la transmisión por banda, pues ya no sería la adecuada. Eso solamente lo lograrían las transmisiones por engranes, ¿sí? Donde pues los dos engranes tendrían que estar en contacto directo para poder transmitir potencia. En una transmisión por banda no es así, entonces debemos cuidar mucho esa distancia entre centros mínima, ingenieros, porque si no, como dijo la compañera Nayeli, chocaría, ¿sí?
Entonces, debido a eso, ingenieros, pues tenemos esos rangos, esos parámetros para evitar esos desperfectos a la hora de instalar nuestra transmisión. Entonces, por eso aquí les indiqué que como rango menor, pues nuestra distancia entre centros, pues tendría que ser, pues no tiene que ser menor al diámetro de la polea más pequeña. Pero tenemos también un límite mayor. Habíamos platicado también entre las ventajas y desventajas que tenían las transmisiones por bandas. Decíamos, es que las bandas se pueden trabajar a distancia entre centros muy grandes, a diferencia de una transmisión por engranes, e inclusive maneja límites más amplios de distancia entre centros que una transmisión por cadenas. Y efectivamente, o sea, las bandas manejan distancia entre centros más grandes, pero en el caso de las bandas V tienen un límite máximo y como ahorita ya vimos, límite mínimo. Entonces, el límite máximo, pues prácticamente se apoya en el tamaño de las poleas, y si ustedes suman la polea más grande más la polea más pequeña y la multiplican por 3, ese dato sería el valor máximo que podríamos utilizar como distancia entre centros máxima en bandas V. Estos parámetros, les vuelvo a recordar, tenemos que cumplirlos, no es como una recomendación, es realmente una obligación que nuestros cálculos que hagamos, datos que utilicemos, se enfoquen en estos rangos, ¿sí? Si nosotros usamos una distancia entre centros más grande, lo que va a suceder, me voy a la figurita, que si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un lado libre de la banda en la parte de arriba y otro lado libre de la banda en la parte de abajo. Dependiendo del sentido de giro que tengamos en esta polea, en la polea motriz, pues cualquiera de estos lados se hace lado tenso y el otro se hace un lado flojo. Considerando que la transmisión por banda, desde su instalación, debe ir tensada la banda, simplemente cuando funciona, la magnitud de tensión del lado tenso pues es mucho mayor al lado flojo. Aquí pues les adelanto que pues su relación de tensión del lado tenso con el lado flojo es de 5. El lado tenso es 5 veces más grande que el lado flojo de la banda. Entonces, sucedería que si nosotros separamos más estas poleas a un valor mayor al límite superior que ahorita estábamos indicando, los dos lados de las bandas serían lados flojos, ¿sí? Y eso hace que si nosotros operamos a velocidades altas, o medias, podría ser que la transmisión por banda se desmonte, la banda se desmonte de nuestras poleas y provoque también vibraciones o ondulaciones en la banda, chicoteos que pues generen mucho ruido, muchas vibraciones en ese funcionamiento. Por eso no se recomienda sobrepasarnos de este límite superior, ¿sí? En el caso de las transmisiones por banda. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, obviamente del límite inferior. Esos son los criterios que tenemos que seguir y bueno, espero que los estén anotando y bueno, y que los comparemos con lo que ustedes hayan investigado en sus tareas. ¿Sale, ingenieros? Y pues de aquí nos vamos al siguiente concepto, al siguiente punto que debemos también considerar a la hora de seleccionar una transmisión por banda y de ensamblarla. Y viene con el concepto que se le llama ángulo de contacto. El ángulo de contacto es un ángulo medido en grados que lo vamos a representar con la letra griega phi, ¿sí? Con la letra griega phi lo vamos a representar. Y vamos a ver a qué refiere ese ángulo de contacto. Regreso nuevamente a la figurita, la voy a hacer un poquito más grande. Aquí está la figura, espero que puedan verla ustedes más grande. Y me voy al ángulo de contacto, que se refiere al punto de contacto que mantiene la banda con la polea, ingenieros. Vean, nuevamente tenemos nuestra longitud libre aquí de nuestra banda en la parte de arriba y en la parte de abajo también tenemos una longitud libre, es decir, donde no hace contacto la banda con la polea, está solita la banda. Pero en el caso de la polea más pequeña, aquí nos marca el punto A y el punto F. El punto A y el punto F son los puntos donde inicia o deja de hacer contacto la banda con la polea, pero
si se dan cuenta, después de esos puntos se maneja un arco que conocemos como Φ1, que es el famoso ángulo de contacto, donde la banda y la polea pues están en contacto directo y mediante ese contacto, valga la redundancia, se transmite toda esa potencia o se transfiere toda esa potencia hacia la polea pues más grande. Resulta que en el caso de la polea más grande también tenemos ese ángulo de contacto y es mucho mayor al de la polea más chica, considerando nuevamente y recordándoles que esta configuración es para un reductor de velocidad. Con el caso para un reductor de velocidad, pues estos ángulos de contactos son muy importantes, ya que si ustedes hacen este ángulo de contacto, lo hacen muy pequeñitos, lo hacen pequeño, pues va a resultar que cuando queramos pongamos la transmisión en marcha, la banda se va a deslizar sobre la polea. Ya no van a generar una fricción suficiente para poder transmitir toda esa potencia, sino que va a haber un deslizamiento y la eficiencia disminuye por obvias razones. Eso sucedería. Por tal motivo debemos considerar un valor mínimo de ángulo de contacto en la banda con la polea más pequeña y un valor máximo también, ¿sí? Y pues entre sus tareas que hayan encontrado, pues ¿cuál fue el valor máximo? Ya se los había mostrado aquí, o si lo recuerdan. ¿Cuál es el valor mínimo que debe tener la polea más pequeña en cuanto al ángulo de contacto? ¿Qué fue lo que encontraron o qué fue lo que se acuerdan de la diapositiva anterior que les puse? Mayor que 120 y menor que 180. Exactamente. El ángulo de contacto más chico que pueden usar o menor que podemos usar en una transmisión por banda para la polea más pequeña tendría que ser de 120 grados. Este ángulo o arco de contacto no debe ser menor a 120 grados. Si es mayor, mejor, mucho mejor. Pero el mínimo tendría que ser 120 grados. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el mínimo. El valor máximo va a depender de la misma configuración que tengamos. Ya nos dijo la compañera Clau que pues el máximo pues es 180 grados, pero vamos a confirmarlo, ¿no? ¿Cuándo lograríamos ese ángulo de contacto para esta polea de 180 grados? ¿Qué tendría que pasar con esta polea para que nos dé un ángulo de contacto de 180 grados? ¿O qué debería de pasar con la transmisión? Las dos poleas tienen que ser del mismo tamaño. Exactamente, las dos poleas deben ser del mismo tamaño. Y cuando las dos poleas son del mismo tamaño, la relación de la velocidad angular de la polea motriz pues va a ser la misma que la polea conducida. Y por eso sería como el valor límite superior, que sería 180 grados. ¿Sí? Si nosotros incrementamos esos 180 grados en nuestra polea motriz, pues resulta que ya cambiamos la configuración de un reductor de velocidad y lo cambiamos a un amplificador de velocidad. Y ahí se tendrían que invertir ahora pues la condición, ¿no? En donde pues los 120 grados mínimo tendría que ser de la polea más rápida, que sería ahora, estaría en la parte conducida, y eso sería el valor mínimo que tendríamos que tener. ¿Estamos de acuerdo, ingeniero? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta es la condición. Entonces, el ángulo de contacto para la polea más chica no debe ser menor a 120 grados y no mayor a 180 grados, como nos dijo la compañera. Entonces, con eso cumplimos esta condición. Ya tenemos el siguiente criterio de diseño que debemos respetar en los cálculos. ¿Vale? No quiere decir que con 120 grados estoy garantizando el 100% de eficiencia en la transmisión de potencia, sino que ese es el valor mínimo que se recomienda pues para estar dentro de los parámetros de pérdidas máximas de 30%, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Si ustedes pueden lograr mayor a 120 grados, pues es mucho mejor, ¿sí? Resulta que una transmisión, y ya me voy con la polea más grande, ya aquí ya vieron otra vez la condición, pero resulta, ingenieros,
Me quitó la presentación el sistema, no sé qué esté pasando con... Déjenme volverla a colocar la presentación porque no sé por qué me lo quitó el programa. ¿Sabe qué? No me quiere abrir ya la presentación, hay algo raro aquí. No sé si sea el único, profe, pero también lo escucho un poco cortado. Ah, ¿me escuchan cortado? Sí, un poco. Sí. Mm, Un poco, ya ves, como que se congela un poco la imagen. Igual y que reinicie su modem. Pues sí, bueno, aquí el problema no creo que sea por la señal, bueno, en el caso de la presentación, porque me sacó, de hecho en mi compu, en la computadora me cerró prácticamente el programa. Es lo que se me hace muy extraño, no sé por qué me lo quiso hacer así. Y pues no me permite, por alguna extraña razón, no me deja ver no me permite conectarlo. Pero bueno, yo creo que la voy a, no sé por qué hizo esto. Está muy extraño, no sé. Nunca me lo había hecho. Profe, si le sirve, cuando he tenido clases que ocupo simuladores muy pesados o algo por el estilo, igual se me traba y se me cierra. No sé si a lo mejor tengo un programa medio pesado que esté abierto o algo así que le esté provocando yo. Sí, pues no, nada más ahora sí que es ahorita la conferencia que tenemos con la presentación de PowerPoint. No tengo así algún otro dato. O vámonos a Zoom y ya más rápido. Sí, también, pero voy a ahorita, el problema de Zoom es que estamos limitados al tiempo, pero déjenme ver si ahorita me autoriza, a lo mejor, lo malo es que no me deja presentarlo así como pantalla completa y solamente ahorita se los voy a poder mostrar así. Espero yo que, o sea, si le doy acá me quita de la sesión. No, alguna extraña, algo ha de haber pasado por aquí. Déjenme ver si puedo hacer más grande aquí la presentación, pero al menos ya no puedo hacerlo como antes. Ok, aquí estamos, ¿no? Entonces, ¿sí lo están viendo ahorita en pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno, entonces estamos acá en la figurita de acá, de acá abajo. La configuración de la transmisión. Entonces les comentaba yo que para el caso de los ángulos de contacto, o sea, bueno, ya vimos que el ángulo de la polea más pequeña, pues 120, la más grande 180. Para el caso de la polea más grande, ingenieros, para el caso de la transmisión de la potencia más grande, de la polea más grande, su ángulo de contacto, si se dan cuenta, por lo regular para un reductor de velocidad, pues siempre va a ser mayor a 180 grados.
Vean el arco de contacto. Y como mínimo sería también de 180, para el caso de la polea más grande, como valor mínimo tendría que ser de 180 para un reductor de velocidad. Y bueno, aquí sí un límite máximo estaría definido con respecto al ángulo de contacto de 120 grados de la polea más chica. Entonces, yo aquí les preguntaría a ustedes, ¿no? Si la polea más chica, el valor mínimo tendría que ser 120 grados, en la polea más grande, pues, ¿cuál sería el máximo que podría utilizar? Porque estaría en función, el valor más grande de ángulo de contacto de la polea más grande estaría en función del ángulo de contacto de la polea más chica. En este caso, les vuelvo a repetir, la polea más chica no puede ser menor a 120 grados, y ese ángulo es el que define prácticamente también el ángulo de contacto de la polea más grande. Aquí nada más, bueno, la intención es que ustedes identifiquen esos dos ángulos para que no puedan sobrepasarse de esos datos, ¿sale? Entonces, bueno, regreso acá a la diapositiva donde están las condiciones. Y bueno, para el caso del ángulo de contacto de la polea más grande, pues serían el valor menor, pues tendría que ser 180 grados. ¿Sí? Esos son los criterios de diseño con respecto a los ángulos de contacto de ambas poleas. ¿Vale? Bueno, entonces, una vez visto esto, ingenieros, nos vamos a lo siguiente, ya que, pues, el siguiente concepto que vamos a ver tiene mucho que ver con el mismo tamaño de las poleas. Y como ya lo hemos platicado, estas poleas en cuanto a tamaño, pues lo caracteriza el diámetro de paso de cada una de las poleas, y también tiene mucho que ver con la velocidad, la relación de velocidad, el concepto de relación de velocidad. Recordando que este concepto de relación de velocidad habla de qué velocidad tiene en este caso, la polea motriz con respecto a la polea conducida. ¿Sí me escuchan? Sería que en este caso, pues, ¿cuál sería la relación que hay en cuanto a la velocidad de la polea motriz con la polea conducida? Normalmente, esta relación de velocidad se maneja con números. El valor más pequeño de la relación de velocidad que debe haber entre una polea y otra debe ser de 1, que con una relación de velocidad de 1, como hace rato lo comentábamos, pues estamos hablando de que las dos poleas tendrían el mismo tamaño, ¿sí? Y las dos poleas teniendo el mismo tamaño, querría decir que la velocidad angular que tiene la polea motriz va a tener el mismo valor con la velocidad angular de la polea conducida. Y aparte, la velocidad lineal, que es una velocidad tangencial, pues ya no sería angular, sería tangencial. La velocidad lineal en toda la transmisión tiene como en común que es igual en cualquier punto donde ustedes quieran medirla, ¿sí? Si quieren medirla acá abajo, la velocidad lineal en este punto de la banda, pues va a tener la misma magnitud que si lo midieran en este punto de la polea, en esta periferia de la polea. Cuando la velocidad lineal la quieren, obviamente, medir aquí en las poleas, pues es una velocidad tangencial. Sin embargo, la magnitud es la misma, ¿sí? Lo mismo sucederá que si esa velocidad de este punto la comparan con la velocidad que tenga el punto de acá de la polea grande, pues va a ser la misma, el mismo valor, ¿sí? Es lo que va a haber en común en esta transmisión. Lo que puede variar sería, por el tamaño de las poleas, la velocidad angular, que serían, la velocidad angular, pues recuerden, son el número de revoluciones que va a haber por segundo o por minuto. Y con ello, pues vemos la siguiente diapositiva, que pues lamentablemente aquí les digo que no me dejó poner, ya me lo dejó poner, por fin. Y me voy con esta diapositiva, ingenieros. Entonces, la relación de velocidad, como ya les comentaba, como valor mínimo para transmisiones por banda va a ser 1, y el valor máximo que debemos usar para transmisión, para una relación de velocidad en las bandas UV, debe ser 8.
Ese es el valor máximo, ingeniero. Si ustedes van a trabajar con relaciones de velocidad más amplios, 9, 10, 11 o 12 relación de velocidad, ya no se recomienda una transmisión por banda V, ¿sí? Ya no es tan recomendable. Ya sería mejor buscar otro tipo de transmisión, como una transmisión por engranes, ¿sí? O otro tipo de transmisiones que pudieran cumplir con esos parámetros, ¿sale? Si también la relación es menor de 1, entonces ya no estaríamos trabajando como para un reductor de velocidad, sería para un amplificador y también tendría sus parámetros que tendríamos que analizar. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí vamos a analizar también otra vez la figurita. Aquí les puse otra vez la figurita con un poquito más de datos. Y por lo pronto le voy a pedir por favor al compañero, Efren. Efren, ¿nos quieres leer el párrafo, por favor, de esta diapositiva? Sí. Dice, la relación de velocidades para transmitir por banda V no debe ser mayor a 8 revoluciones y menor a la misma. La relación de velocidad entre la polea acanalada impulsora y la que es impulsada es inversamente proporcional a la relación entre los diámetros del paso de las poleas. Esto se deriva de la observación de que no existe deslizamiento bajo cargas normales. Por consiguiente, la velocidad normal de la línea de paso de ambas poleas acanaladas es la misma e igual a la velocidad de la banda B subíndice B. En consecuencia, B subíndice B es igual a las revoluciones, me imagino que la polea 1, por la velocidad tangencial de la misma, que es igual a las revoluciones de la segunda polea por la velocidad tangencial de la misma. Okay, bueno, aquí, gracias, Efren. Aquí no es velocidad tangencial, o sea, lo que es omega no habla de velocidad tangencial, sino que habla de una velocidad lineal, nada más para corregir ahí, ¿no? Cuando ustedes vean el valor de omega en una transmisión por banda o cadena o engranes, estamos hablando de velocidad angular. Por lo regular, las unidades cuando es omega son radianes sobre segundo, por lo regular, ¿sí? Hay que nada más tener mucho cuidado ahí. Y la otra es que la R de esta fórmula hace referencia al radio, ¿sí? Al radio de las poleas. Entonces, por eso de aquí puse la figurita, porque si ustedes se dan cuenta aquí en la figurita, bueno, volvemos a tener el ángulo de contacto, volvemos a tener una polea pequeña, una polea más grande, tenemos la distancia entre centros. Estamos aquí identificando cuál es el lado tenso y el lado flojo. Ahora, con respecto al sentido de giro de la transmisión, si el sentido de giro de la transmisión fuera diferente, porque en este caso está en un sentido horario, si lo cambiamos en sentido antihorario, resulta que el lado tenso sería la parte de arriba y el lado flojo sería la parte de abajo, ¿sale? Entonces, bueno, a lo que vamos, la velocidad. La relación de velocidad, pues habla de esa diferencia de velocidad que hay entre la polea motriz y la polea conducida. Sabemos que entre más pequeño sea el radio de la polea, de una de las poleas, pues mayor velocidad va a tener esa polea. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes quieren reducir la velocidad, pues hagan más grande la polea para que se reduzca. Si la quieren ampliar en cuanto a velocidad angular, pues con la polea más chica puede incrementarse. Bueno, habíamos platicado hace rato que si nosotros estas dos poleas las hacemos del mismo tamaño, pues tendríamos una relación de velocidad 1 a 1, donde la eficiencia en la transmisión de potencia se acercaría al 97%, al valor máximo que una transmisión por banda puede lograr, ingenieros. Si ustedes logran tener una relación 1 a 1 en una transmisión, es lo mejor que puede haber para poder transmitir potencia y lograríamos hasta el 97% de eficiencia en una transmisión por banda. Pero por obvias razones y por aplicación en el diseño, pues va a haber ocasiones en donde no podamos hacer eso. Y para eso es el caso de un reductor de velocidad. Entonces, si se dan cuenta, la polea más pequeña, pues aquí nos maneja el diámetro 1, la polea más grande el diámetro 2. Y para poder calcular la velocidad lineal, vean, la velocidad lineal de cada una de estas poleas, necesitamos conocer el tamaño de la polea, ya sea su radio o su diámetro, y necesitamos conocer su velocidad angular. De tal manera que esta velocidad lineal que ustedes ven aquí, que podríamos medirla en cualquier punto de la transmisión, es igual
y lo vieron en física y lo vieron en mecanismos, que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio de la polea. Puede ser también que sea el radio de la Catarina o puede ser que sea el radio del engrane, dependiendo la transmisión que utilicen. En este caso es de la polea. Entonces, si yo quiero ver la polea 1, pues su velocidad lineal va a ser igual al radio 1 por su velocidad angular. Y si quiero ver la velocidad lineal con los datos de la polea 2, pues necesito conocer el tamaño de la polea 2, el radio o el diámetro, para conocer la velocidad angular. Y conociendo la velocidad angular, podemos conocer su velocidad lineal. Como la velocidad lineal en ambas poleas es la misma, por eso hacemos esta igualdad de fórmula, ingenieros. Por eso está esta igualdad de fórmulas. La velocidad lineal es igual al radio por la velocidad angular. ¿Sí? Esa es la fórmula. Para la polea 1, esta es la fórmula. Para la polea 2, esta es la fórmula. Entonces, debido a esto, ingenieros, nosotros lo que por lo regular ocupamos como datos de diseño, siempre buscamos el diámetro. Normalmente, si ustedes van a un catálogo de fabricantes, casi los fabricantes no les dan como referencias radios, casi siempre son diámetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo que voy a hacer ahorita es deducir, de que ustedes se den cuenta cómo surge la fórmula o la expresión matemática de relación de velocidad, ¿sí? Quiero que vean cómo surge. Vean, surge de esta relación, de esta igualdad de velocidad lineal con respecto a los datos de cada una de las poleas. Entonces, si nosotros usamos el radio, en vez del radio usamos el diámetro, en esta ecuación tendría que usar el diámetro sobre 2. ¿Estamos de acuerdo que el radio es igual al diámetro sobre 2? Entonces, ¿qué hago? El radio 1 es igual al diámetro de la polea 1 sobre 2. El radio 2, que está acá, es igual al diámetro de la polea 2 sobre 2. Si yo estas fórmulas, esta expresión que tengo en función del diámetro, lo sustituyo a esta fórmula de arriba, vean, voy a cambiar esta formulita de diámetro 1 sobre 2, lo voy a poner ahora en vez de radio 1, y este diámetro 2 sobre 2 lo voy a poner en vez de radio 2. Entonces, lo que tenemos es la siguiente expresión. Vean, aquí ya sustituí, en vez del radio, le puse el diámetro. Y me queda la misma expresión de acá arriba, pero ahora en función del diámetro. Ahora, yo les pregunto a ustedes nuevamente que me recuerden, ¿qué entienden por la relación de velocidad? Pero ahora vamos con la expresión matemática. ¿Qué es la relación de velocidad, compañeros? Matemáticamente, ¿qué es una relación de velocidad? ¿Qué entienden? Ya han trabajado este concepto ya en otras materias, por eso les hago la pregunta, para ir recordando. A ver, Charlie, ¿nos puedes apoyar? ¿Puedes participar? Charlie Ramírez. Sí, profesor. En la velocidad es de acuerdo a la distancia que manejan y el tiempo, ¿no? A ver, nuevamente, ¿cómo? Sobre la velocidad es de acuerdo a la distancia que manejan. ¿Cómo se podría No. No, con la distancia no. A ver, Daniela quiere participar. Díganos, Dani. Sí, bueno, creo que es un poco más de la relación de la fuerza que ejerce sobre el otro, ¿no? Pues más que la fuerza, no es la fuerza, o sea, estamos hablando de la misma velocidad, o sea, la relación de velocidad habla de una relación que hay entre velocidades de dos poleas. Matemáticamente, ¿a qué refiere matemáticamente? Bueno, aquí va para todos, ¿eh? No nada más a Dani. Si Dani tiene la respuesta, que conteste. Si tiene alguien más. Matemáticamente, ¿qué es igual la relación de velocidad de ingenieros? Si ¿Es no una me equivoco, ecuación diferencial? No.
Si no me equivoco, era la relación en cuanto a la entrada de, perdón, sí, la velocidad de entrada y la velocidad de salida en un sistema, ¿no? Exactamente, o sea, matemáticamente es la velocidad de entrada entre la velocidad de salida, o sea, es un cociente, una división de la velocidad de entrada entre la velocidad de salida, ¿sale? Matemáticamente es eso, la relación de velocidad. Como ya les comenté, el resultado, si ustedes dividen dos magnitudes iguales, pues el resultado es adimensional, ¿estamos de acuerdo? Es adimensional. El dato que nosotros obtengamos de relación de velocidad es un número. Puede ser un número entero o un número decimal, pero el número entero, como ya les comenté, en transmisiones por bandas, pues debe ser como mínimo 1 para un reductor de velocidad y máximo 8 para bandas V, ¿sale? Ese número tiene que ser, pero surge de la división de la velocidad de la fuente motriz con respecto a la conducida. Entonces, vuelvo a regresar a la ecuación, a la última formulita que pusimos, donde dije que la velocidad lineal de nuestro sistema es igual al diámetro de la polea 1 sobre 2 por la velocidad angular de la polea 1, que eso es igual a la velocidad, al diámetro de la polea 2 sobre 2 por su velocidad angular de esa polea. Como platicamos y como nos dijo el compañero Efren, pues la relación de velocidad matemáticamente me dice que es la velocidad de la polea de entrada con respecto a la polea de salida. ¿Y cuál de estas dos pertenece a la polea de entrada? ¿Cuál de estas dos velocidades, omega 1 u omega 2, corresponde a la polea de entrada? ¿Cuál es? La entrada de potencia. ¿Cuál es? ¿Cuál de estas dos velocidades, ingenieros? De estas dos Omega omegas 1. que vienen aquí en la fórmula. ¿Perdón? Omega 1. Omega 1. Si yo quiero, ya identifiqué a omega 1, que es la velocidad de entrada. Si yo quiero hacer una relación de velocidad de esta ecuación, ¿qué hago? Pues esta omega 2, vean, esta omega 2, para poderla pasar a este lado de la ecuación, ingenieros, ¿cómo lo paso? Esta omega 2. ¿Cómo la paso para acá? Dividiendo. Dividiendo. Si yo paso omega 2 para acá dividiendo, estoy hablando que ese concepto que ahora tengo aquí sería mi relación de velocidad. ¿Están de acuerdo? Sí. De esta fórmula surge la deducción de la relación de velocidad. Paso omega 2, que es la fuente conducida, que sería el número de abajo de mi cociente, y entonces quedaría de la siguiente manera. Diámetro 1 sobre 2 por omega 1 sobre omega 2 igual a diámetro 2 sobre 2. Ahora, me está estorbando de mi relación de velocidad, yo la quiero solita, yo quiero solita esa relación de velocidad. Me está estorbando este término que está aquí del diámetro 1 con el diámetro 2. ¿Cómo lo quito de este lado, de este término, para que me quede mi relación de velocidad solita? Pues paso todos estos elementos, los paso al segundo miembro de la ecuación. Y el 2, para empezar, este 2 que está aquí, si yo lo paso para este otro lado, ¿qué va a pasar con estos números 2 cuando lo pase acá? Se hace la unidad. Se hace la unidad, ¿sí? Ya eliminé ese 2. Lo hice 1. Y entonces me queda sobrando este diámetro que está aquí, que sería el diámetro de la polea más pequeña. Y ese diámetro, ¿cómo lo paso al otro lado? ¿Cómo pasaría? El diámetro 1, ¿cómo paso al otro lado, al otro miembro de la ecuación? Dividiendo igual. Dividiendo. De tal manera que nuestra relación de velocidad quedaría de esta forma. La velocidad de entrada entre la velocidad de salida resulta que matemáticamente, con esta deducción, es igual al diámetro de la polea 2 o de la polea de salida entre el diámetro de la polea de entrada. Vean, de aquí surge mi deducción de relación de velocidad y a esto se le conoce también como relación de transmisión. ¿Sí? Y aquí surge. Y el resultado que obtenga yo de estos valores que tengo aquí, el resultado tiene que estar para una transmisión por banda V,
entre 1 y 8. Esta deducción, ingenieros, es para engranes y para catarinas, pero el rango de velocidad, de relación de velocidad para bandas debe ser entre 1 y máximo 8. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Entonces, así quedaría, ingenieros, esta relación de velocidad. Y bueno, y con esto, pues nos pasamos pues, al siguiente punto, que en este caso yo les voy a pedir que ahora sí vayamos saquemos nuestras notas, nuestras tareas, y una vez conociendo parte de los criterios de diseño y cómo surgió la relación de velocidad de esta transmisión, pues yo les voy a preguntar a ustedes de las tareas que investigaron. Yo les pedí que investigaran los criterios de diseño, que investigaran las fórmulas para el cálculo de las transmisiones por bandas. Yo les preguntaría en resumen, ¿en qué consiste el cálculo y selección de las transmisiones por bandas UV? ¿En qué consiste su diseño y selección? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste, ingenieros, el diseño de una transmisión por banda? Pues principalmente consiste en conocer cuál va a ser su uso y sobre eso mismo basarnos en las características que va a tener. Ajá, bueno, obviamente el conocer su uso, pues como su nombre lo dice, es una transmisión, va a transmitir potencia. Ese es el uso de una transmisión mecánica, de potencia. Pero aquí viene qué características necesito conocer para decir, bueno, yo ya diseñé mi transmisión. ¿Qué características? ¿En qué consiste esas características que me van a indicar? Ya hizo un cálculo y selección o un diseño de una transmisión por banda. Podría ser la potencia requerida y también tener en cuenta el tipo de máquina motora y la máquina conducida. Ok, primero consiste, bien, Noemí, consiste en conocer, pues obviamente, una potencia, ¿no? La potencia requerida. Conocer lo que va a ser nuestra máquina conducida. Primero, es lo primerito. Necesitamos conocer la tarea que queremos hacer. ¿Qué tarea queremos hacer? Hay una infinidad de tareas para nosotros que pueden desarrollar nuestras máquinas, ¿sale? Una vez que identifiquemos esa tarea, necesitamos ahora identificar qué características debe tener esa tarea. Y en características, pues qué características de fuerza, de potencia y velocidad debemos tener para poder ejecutar esa tarea. De ahí viene la transmisión que voy a usar. Primero ya conocí esas características, ya me di cuenta el uso que voy a hacer y qué datos de potencia necesito. Y con esto me voy a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva, ingenieros, es el enunciado que vamos a hacer nosotros para el cálculo y selección, el primer ejercicio de cálculo y selección de transmisiones por banda. Aquí les voy a pedir ahorita que lo lean, obviamente pues lo van a apuntar también, pero ahorita quiero que lo lean y que se den cuenta que el problema que vamos a hacer nosotros consiste en seleccionar una transmisión para un ventilador centrífugo. Esto es la máquina conducida, ¿sí? El ventilador centrífugo, que va a funcionar a 400 revoluciones por minuto y va a ser accionado por un motor eléctrico con potencia de 25 HP, de par normal, jaula de ardilla, corriente alterna, y que ese motor va a girar a 160 revoluciones por minuto. Les voy a explicar bien este enunciado. Primero hay que entenderlo y hay que saber en qué consiste, pues, en qué va a consistir esa selección que vamos a hacer, ese diseño y selección de esta transmisión. Como lo dijo la compañera
Edsley, los datos que necesitamos primero es conocer qué tarea vamos a hacer. ¿Qué tarea? Pues vamos ahora sí que a impulsar aire, columnas de aire hacia varios lados, a lo mejor hacia unas oficinas, ¿sí? ¿Quién va a hacer esa tarea? Pues nuestra máquina conducida. La máquina conducida que puede hacer eso es un ventilador centrífugo. Y para que ustedes lo conozcan físicamente, pues la figurita que está acá abajo, ese es un ventilador centrífugo. Normalmente estos ventiladores se utilizan en los sistemas de aire acondicionado, ¿sí? Este es un ventilador centrífugo. Dentro de esta carcasa que ven aquí, que es parte del ventilador, están las aspas, que su característica de centrífugo es que estas aspas impulsan aire desde el interior hacia el exterior, como si fuera una fuerza centrífuga, ¿sí? El principio de la fuerza centrífuga. Y expulsa aire de esa manera con estas aspas. Necesitamos que ese ventilador, ahorita, para que me puedan entender, les voy a decir, quiero que impulse aire a 2 pisos de un edificio que tiene 20 oficinas, ¿sí? Ese ventilador que yo ahorita estoy analizando, necesito que expulse aire a 2 pisos de un edificio que tiene 20 oficinas. Para lograr expulsar aire a todos esos lugares, necesito una capacidad de trabajo. Y esa capacidad de trabajo, como ya lo vimos anteriormente, me lo define la potencia. En el enunciado, como ustedes ahorita lo ven, pareciera que ustedes primero buscan el motor eléctrico con una potencia de 25 HP y después lo adaptan a su ventilador centrífugo, pero no es así, ingenieros. La cosa es hacer el análisis y estudio de la tarea que ustedes quieren desarrollar, para este caso, expulsar aire a 20 oficinas en un edificio de 2 pisos, y para poder lograr cumplir con toda esa tarea necesitamos, en ese análisis surgió la potencia de 25 HP, ¿sí? Para poder lograr que este ventilador nos pueda dar 25 HP de potencia, necesitamos que el ventilador tenga 400 revoluciones por minuto. O sea, estos datos son los que platicábamos hace rato y que la compañera, el ingeniero Edsley, pues nos acaba de comentar, ¿no? Entonces, son los datos que necesitamos conocer, todas las características de fuerza que necesitamos cumplir en nuestra máquina conducida. Y de ahí, una vez que conocimos nuestras características de fuerza, de potencia y de velocidad que necesitamos para que nuestra máquina conducida ejecute el trabajo que queremos, entonces ahora sí vamos y buscamos una fuente motriz. Yo les he comentado, hay muchas fuentes motrices, está el motor eléctrico, el motor de combustión interna, están turbinas, varios tipos de turbinas. Entonces, acorde a las necesidades que tenemos, al lugar en el que estamos trabajando, al tipo de trabajo, elegimos una fuente motriz. Para el caso de un ventilador centrífugo, la más adecuada es un motor eléctrico. Entonces, ¿qué hacemos? Necesito usar un motor eléctrico para impulsar ese ventilador. Vamos a ir a los catálogos de fabricantes, vamos a buscar fabricantes de motores eléctricos y a esos fabricantes les vamos a pedir que nos entreguen una fuente motriz, un motor eléctrico que cumpla con 25 HP, que es lo que me está solicitando mi ventilador. Entonces el fabricante me va a decir, mira, sí tengo uno de 25 HP, pero ¿qué crees? Que resulta que el motor que yo conseguí de 25 HP con el fabricante solamente me da 1160 revoluciones por minuto como velocidad mínima, ¿sí? Esto es el valor mínimo. Pero yo necesito uno de 400 revoluciones porque es lo que mi ventilador necesita. ¿Qué hacemos como ingenieros? Bueno, pues ni modo, ¿no tienes otro que tenga menor velocidad? No, no tengo otro. Pues voy a tener que hacer un reductor de velocidad. Mi transmisión es cuando yo decido hacer un reductor de velocidad. ¿Sí se entiende? ¿Cómo hago un reductor de velocidad? Como ingeniero yo me acuerdo que la relación de velocidad tiene mucho que ver con el tamaño también
pues aparte de las velocidades, del tamaño del diámetro de las poleas, como lo vimos aquí en esta diapositiva. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tener que hacer una polea, le voy a tener que hacer más grande para lograr obtener estos 400 revoluciones por minuto. Necesitamos conocer una polea grande, qué tamaño de polea grande vamos a usar para poder cumplir con estas 400 revoluciones por minuto. De ahí iniciamos, ingenieros, nuestro problema. Si se entiende la necesidad que tenemos, de dónde partimos para poder iniciar nuestro cálculo de una transmisión mecánica de banda. Sí. ¿Sí? Bueno, una vez teniendo esto, ingenieros, identificando estos parámetros, estos datos de fuerza, ahora yo les preguntaría, bueno, ya identifiqué mi fuente conducida, mi fuente motriz, las velocidades, ya me di cuenta que pues no, lamentablemente no voy a poder obtener una velocidad para una relación 1 a 1. Eso me ayudaría a transmitir la potencia con mayor eficiencia que se pudiera en este tipo de transmisiones, pero no se va a lograr eso. Sin embargo, pues tengo que hacer mi transmisión mecánica. Ahora, ¿en qué va a consistir nuestra transmisión mecánica por banda UV? ¿En qué consiste esa transmisión? Ya tenemos el primer dato, ahora ¿qué más? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste, compañeros? Basado en la potencia, podríamos seleccionar la sección, ¿no?, de la banda. Uno de los puntos en los cuales consiste nuestro diseño, selección y cálculo de transmisión de potencia es conocer, como dijo el compañero, la sección de banda adecuada. ¿Cuál de todas las tipos de sección de banda que hay soportan esta capacidad de potencia que yo quiero transmitir? ¿Estamos de acuerdo? Es la banda B. Exacto, tenemos una banda V, pero tenemos entre las bandas V tenemos clasificación de dos tipos de banda, las bandas de trabajo pesado y las bandas de sección estrecha. ¿Cuál usamos? Bueno, pues estoy viendo que la potencia de 25 Hz es una potencia pues, que sí es medio alta. Podemos usar cualquiera de estas dos bandas. Vamos a iniciar el cálculo por una banda, las secciones de trabajo pesado. Vamos a iniciar, no sé si nos dé una A, una B, una C, una D, pero el problema, el diseño, consiste en conocer mediante esos cálculos que hagamos esa sección de banda. ¿Estamos de acuerdo? Ya está un punto, ya nos dijo un punto muy importante, compañero. ¿Qué otro punto, qué otra cosa necesitamos que identifique o que nos diga en qué más consiste ese cálculo y selección de transmisión? ¿En qué más consiste? Ya tenemos uno. La circunferencia de la banda, ¿no? En conocer exactamente la circunferencia, o sea, la banda que voy a usar, necesito conocer su circunferencia y también su longitud de banda. Necesito conocer todas las dimensiones de la banda que voy a usar, su sección transversal, que es una sección A, B, C, D o E, aparte su longitud y su circunferencia. Exactamente, ya tenemos el dato de la banda. ¿Qué más? ¿En qué más consiste ese cálculo y selección? ¿En qué más, compañeros? Y aquí, pues, el diámetro de las poleas. El diámetro de las poleas, exactamente. Consiste en conocer, ingenieros, las dimensiones de los elementos que constituyen la transmisión. ¿Sale? Que los elementos, conocer las dimensiones que soporten las condiciones de fuerza con las cuales queremos transmitir el trabajo. ¿Sale? En eso consiste. Entonces, para esto, ingenieros, pues necesitamos apoyarnos de las fórmulas matemáticas que yo les pedí que investigaran en el procedimiento y también en apoyarnos de catálogos de fabricantes. Con esto, en el cálculo y selección de una transmisión por banda, pues primero tenemos que conocer un dato para que mediante ese dato seleccionemos la banda, la sección de banda, conozcamos el tamaño de las poleas,
conozcamos la longitud de la banda, la distancia entre centros de nuestra transmisión. El cálculo consiste en conocer todos esos datos dimensionales, ¿sí? Para que después, con el apoyo de un fabricante, de un catálogo de fabricante, compremos esos elementos que realmente ya existan y construyamos nuestra transmisión. Eso es el diseño completo, vean. Empezamos por esta deducción, por este análisis, por los cálculos, seguimos un procedimiento acorde a las transmisiones por bandas UV, fórmulas correspondientes a las transmisiones por bandas UV, obtenemos los resultados, deducimos los resultados, pues no siempre el primer resultado va a ser el más viable, tenemos que analizar la situación, damos ya el resultado final, construimos la máquina y concluimos con nuestro diseño de ingeniería, ¿sí? En eso consiste. Entonces, ahora sí, ingenieros, pues les voy a pedir ahorita, bueno, les voy a mostrar el catálogo antes de que copien, o si ya copiaron el enunciado, lo vuelvo a poner ahorita en un momento otra vez, pero les voy a mostrar el catálogo con el cual nos vamos a apoyar en este tipo de transmisiones, ¿sale? Entonces voy a dejar de compartir ahorita la pantalla para poderles mostrar el catálogo, y también les quiero mostrar otro dato que sería pues algunas de las fórmulas que pues necesitaríamos utilizar para las transmisiones. Ahorita las voy a poner así de rápido, luego las vamos a analizar más a fondo, y ustedes me dicen si ven ahorita si ven la presentación, ingenieros. Es un archivo de Word. Sí, sí se ve, profe. Perfecto. Ahorita se los puse así, no se los puse completo porque lo que yo quiero nada más que identifiquen que en el cálculo y selección de transmisiones vamos a necesitar, vean lo que les voy a sombrear, pues fórmulas que nos dimensionen a los elementos que vamos a usar. Vamos a calcularlo. Con estas fórmulas calculamos sus dimensiones, en este caso el diámetro de la polea más chica, el diámetro de la polea más grande, tenemos que calcular relaciones de velocidad, vean, usamos todo fórmulas, este es como que un extracto de todo lo que vamos a hacer. Vamos a calcular la velocidad lineal, porque es otro dato que necesitamos para conocer los elementos. Vamos a conocer la distancia entre centros, que es otro punto importante en nuestro cálculo y selección. Debemos conocer la longitud de la banda. Vean, todas estas son fórmulas que pues yo les pedí que buscaran, que hicieran de tarea, que involucran el diseño de una transmisión y selección de transmisiones por banda UV. Tenemos que estandarizar, ya esto ya lo vamos a hacer con catálogos de fabricantes, corregir datos, ¿sí?, para poder obtener resultados. Pero bueno, aquí están algunas fórmulas que vamos a usar, ¿sale? En eso vamos a coincidir con esas fórmulas, y ahora les voy a presentar el catálogo de que vamos a usar. Déjenme ver porque creo que no está así. Ustedes me dicen si lo ven. Sí se ve. Ya, ok. Para poder construir nuestra transmisión, ingenieros, una vez que ya hemos hecho esas fórmulas, que ya hemos aplicado todas esas fórmulas, todavía tenemos que ver el procedimiento, no nada más es usar las fórmulas por usar, vamos a ver el procedimiento. Una vez que ya obtengamos los resultados en esas fórmulas, los resultados finales, nos vamos a ir a catálogos de fabricantes. En este caso, pues nuestro catálogo que vamos a apoyarnos, y se los para el día lunes ya los van a tener en el Teams. En este caso yo les voy a proporcionar estos catálogos. Más adelante ustedes ya los van a investigar a los que vayamos a ver, y ustedes nos los van a proporcionar. Ahorita yo les voy a proporcionar la información, la manera de obtener esta información, estos catálogos de fabricantes o manuales de fabricantes, es buscar. Ahora es más fácil buscar en internet un fabricante, lo contactamos, le pedimos el catálogo con respecto a lo que ellos fabriquen,
pedimos catálogos, nos los venden, ahora es hasta en línea, se los pueden vender. En aquel tiempo, pues yo fui, tuve que comprarlo directamente pues en la empresa, en la fábrica. Ahora es un poquito más fácil. Y bueno, este catálogo es el fabricante Gates, ¿sí? Para diseño de bandas UV. Esto es lo que hace Gates. Entonces, les voy a mostrar el catálogo. Bueno, obviamente viene su sección de su índice, su portada. Y Gates maneja, bueno, como cualquier catálogo. O sea, Gates es un catálogo, un fabricante. Está Martín, es otro fabricante también de bandas. Están mucho más fabricantes. Ahorita por usar algunos, el procedimiento va a ser el mismo. Lo único que vamos a usar es tablas de estos fabricantes para ajustar nuestros cálculos a esas tablas. Entonces, aquí, si se dan cuenta, aquí les estoy mostrando en el catálogo toda la variedad de productos que maneja el fabricante. Quiero que vean la figura, la foto que maneja aquí el fabricante, porque esta foto es la forma física del modelo de banda que está aquí el fabricante pues mencionándonos. Este tipo de banda que ustedes están viendo aquí es una banda que el modelo es Super HC V-Belts, pero este tipo de banda que ustedes ven aquí es de bandas 3V, 5V y 8V. Recordando que cuando les mostré el programa de la unidad número 1 nos maneja bandas convencionales de trabajo pesado A, B, C, D o E, o las 3V, 5V que son de sección estrecha. Esta banda que ustedes ven aquí es una de las bandas de los modelos para sección estrecha. Tienen ciertos, pues, ventajas de uso que es identificarlo. Aquí prácticamente nos está indicando que pues este modelo de bandas pues, es una combinación más moderna para bandas de alta capacidad, ¿sí? Y que pues prácticamente han revolucionado pues en este caso a otro tipo de bandas. Entonces nos da aquí ciertas características para usar. El modelo es Super HC Bells y nos dice que se manejan desde bandas 3V para una longitud de 250 milímetros, y hasta bandas 8V para longitudes de 5.600 milímetros. Entonces, estos son nada más características de su clasificación. Si nosotros nos vamos al modelo que le sigue, también son Super HC igual que arriba, pero ya no son V-Bells. Ya se conoce como Model Notch. Ahora sí que su modelo es Model Notch. Y este tipo de bandas, si se dan cuenta, son 3V y 5V, ya no hay 8V en estas, son hasta 5V, pero tiene una característica muy, muy importante, y la voy a hacer más grande, para que la puedan ver, que tiene una X después de su descripción. Esta X, ingeniero, habla de que son bandas más chiquitas, ¿sí? Más chiquitas que una banda normal, como la habíamos visto acá arriba de las de V-Belts. Por eso, estas bandas utilizan poleas más pequeñas. Y cuando hay poleas pequeñas, pues lo común es que van a encontrar estas bandas con estos pequeños como muescas en la parte de abajo, como unos pequeños dientecitos, unas ondulaciones, que ayudan a que amarren mejor la banda con la polea. Esta es una característica que tienen estas transmisiones. Todos los catálogos manejan, primero te muestran sus productos, ¿sale? Yo nada más para que vayan identificando los modelos como son. Después están las otras Super HC Power Band Belts, que estas bandas igual son 3V, 5V, 8V, que son las de sección estrecha, pero son bandas ya múltiples. Ya vean que ya tienen 2 o 3 bandas múltiples entre las bandas pues que son muy pequeñas. Cuando vean una X aquí, pues es que son bandas pequeñitas. Vean acá también hay X, son más pequeñas que las comunes, ¿sí? Y pues esas son las características de este tipo de transmisión. Y bueno, no sé, ahorita ¿tienen alguna pregunta sobre esto, ingenieros? ¿No? No. Bueno, vamos a continuar. Les voy a mostrar los demás modelos. Vean, aquí está otro modelo que es la Predator de V-Bells.
Y esta banda, pues ya son bandas múltiples, ya son mucho más bandas, vean, esta clasificación de Predator, ¿sí? Entonces, es nada más que nada identificar físicamente el modelo y cómo es físicamente la banda. Y luego vienen las High Power V-Belts, la High Power 2 V-Belts, ¿no? Estas High Power 2, vean su figurita, que es un poquito más robusta que las anteriores que habíamos visto. Y aquí sí ya están las bandas A, B, C, D. Inclusive hasta por ahí hay una E, pero en este catálogo nada más manejan hasta la D de bandas, ¿ya vieron? Estos son los modelos que vamos a usar en nuestro primer cálculo de este problema que les acabo de mostrar. Entonces, este catálogo se los voy a proporcionar para que ustedes vean, lo puedan después visualizar. Una cosa que no les había comentado, se me estaba olvidando, pues el catálogo está en inglés, todo está en inglés. ¿Por qué? Porque así van a encontrar cuando terminen la carrera toda la información en inglés. Entonces, como yo sé que ya ustedes ya nacen con el chip integrado del idioma inglés, pues creo que no va a haber ningún problema, ¿no? Al contrario, ustedes me van a ayudar a mí a poder traducir esto. Hay otro modelo que es la High Power 2, Power Band Belt, que también son bandas B, C y D. Aquí está la figura. Y este tipo de bandas son también bandas múltiples, son varias bandas, pero ya son las bandas convencionales de trabajo pesado, ¿sí? Sí, entre estas bandas también hay bandas un poquito más estrechas que tienen un modelo X, que le llaman AX, BX, CX, que es la Tri-Power Model Notch. Vean cómo es la banda. Y se parece mucho a la Model Notch que veíamos anteriormente, pero la otra era Super HC y esta es Tri-Power, ¿sale? Entonces, estos son modelos que vamos a usar, que inclusive los catálogos en automático nos van a mandar a estos modelos, pero es para que los vayan ustedes investigando. Y si ustedes recuerdan, les hablaba yo de unas bandas micro, bandas pequeñas. Esas bandas pequeñas son modelos Polyflex. Esto no lo vamos a ver, no es parte del programa, pero bueno, aquí el mismo catálogo nos menciona esas bandas, ¿sale? Entonces, vamos a utilizar este catálogo. Y el catálogo pues nos va a dar todas las dimensiones, vamos a hacer cálculos y vamos a ir aquí en estas tablitas que ahorita están viendo para poder consultar los valores que nosotros obtengamos de esos catálogos, ¿sí? Los mismos catálogos, en este caso les estoy mostrando que explica un procedimiento, vean aquí me explica un procedimiento el catálogo, ingenieros. Aquí dice, paso número 1, encontrar la potencia de diseño. La potencia de diseño es igual al factor de servicio por la potencia requerida. O sea, aquí está el procedimiento a seguir. Este procedimiento nos dice que, pues prácticamente, es que cuando ustedes quieran seleccionar bandas, o más bien, rediseñar más bien bandas V, para rediseñar utilicen este procedimiento, es lo que nos está indicando aquí, ¿sí? Con elementos que ya se encuentren pues en existencia con nuestro fabricante. Este es un procedimiento, me voy a ir ahorita, esta es la página 14 del catálogo. Me voy a ir a la página 200, creo que es la 201, déjenme nada más confirmar, aquí está, si era la 201, y aquí está otro procedimiento, es muy parecido, muy parecido, pero este procedimiento es cuando ustedes prácticamente no van a rediseñar, van a diseñar toda la transmisión. A partir de esta página 201, nosotros de hecho lo vamos a consultar, vamos a tratar de, ser un poquito compatibles con este procedimiento. Nos da pasos para calcular nuestra transmisión. Paso número 1, encontrar la potencia de diseño. Paso número 2, vamos a buscar, dice seleccionar el tamaño de banda apropiada. Paso número 3, encontrar la relación de velocidad. Paso número 4, determinar pues el tamaño de las poleas, tanto más pequeña como más grande, y así sucesivamente. O sea, si se dan cuenta, ustedes cuando concluyan la carrera y vayan a algún catálogo de fabricante, el mismo catálogo les muestra un procedimiento. Pero como nosotros estamos estudiando ingeniería y quisieron estudiar ustedes ingeniería en robótica industrial en la CIM Unidad Azcapotzalco, ¿sí? O sea, en el Instituto Politécnico Nacional, luego en la CIM Azcapotzalco, y luego pues, se quisieron inscribir en el curso del ingeniero Agustín Bustos Sosa, pues resulta que yo no les voy a enseñar, yo no los voy a hacer robots para que nada más traduzcan un catálogo, sino que vamos a interpretar todos estos resultados.
y lo vamos a cotejar con las tareas que ustedes hagan en los libros. ¿Sí? ¿Queda claro, ingenieros? Sí. Entonces, pues este es el catálogo, el día lunes lo vamos a tener ya a la mano, y bueno, les lo voy a quitar ahorita de la presentación, voy a volver a poner el enunciado. Con este enunciado vamos a iniciar la siguiente clase para ya hacer el primer problema. Los que no lo han terminado de copiar, lo pueden copiar. Y pues con esto vamos a concluir pues lo que tenía preparado para ustedes la clase de hoy. ¿Sí? Sí. Ok. Y bueno, nada más quiero comentarles, antes de que ya nos vayamos todos, les quiero comentar que se supone que según el calendario que la ESIME Azcapotzalco ha designado para ir de manera presencial a la ESIME, la próxima semana es la semana que nos toca de alguna manera ir a las sesiones de laboratorio. Entonces, bueno, yo ya les comenté la situación de los laboratorios para esta asignatura, pues aunque la asignatura dice laboratorio, pues ya les mostré el programa, y el programa pues nos dice, ve problemas de transmisiones por banda, ve problemas de transmisiones por engranes, y ve problemas de transmisiones perdón, de engranes cónicos, rectos y helicoidales, ¿no? Y diseño de árboles de transmisión. Entonces, como en sí no hay una práctica como tal en un laboratorio. Entonces, pues lo que nosotros hacemos es, pues vamos a ver los problemas, y ya es el problema que vamos a ver ahorita, el primer problema. Entonces, el día martes nos toca, la ESIME nos pide que vayamos allá a la clase, a la ESIME. Vamos a ver la manera y aquí quiero organizar con ustedes porque quiero pues ver cómo podemos ir a esas sesiones, a ESIME, porque tendríamos que partir el grupo a la mitad, y la clase la tengo que dar en ESIME, pero vamos a irnos al salón que nos corresponda, no sé qué salón nos toque. Ustedes creo que ya tienen ese dato, ¿no? Ya tienen ese dato, pues nos organizamos, nos vemos en el salón que nos toque el día martes. El lunes tenemos clase aquí mediante videollamada, pero el martes pues tenemos que estar allá. Vamos a dividir el salón a la mitad. Yo ya me contacté el día de ayer con la ESIME para comentarle la situación de nosotros. Me comentaron que entre ayer y hoy me daban noticia, pero hasta el momento no me ha llegado nada, ninguna noticia sobre pues esta situación. Les voy a volver a marcar para que me confirmen, y posiblemente el lunes ya les tenga algún dato. ¿Sí? Entonces, lo más probable es que vayamos a ESIME. Yo tampoco me voy a negar a lo que el director dice, pues tienen que ir a fuerzas, pues vamos, no hay problema, nada más que pues me van a interrumpir porque voy a tener que partir el grupo a la mitad, darles la misma clase que les iba a dar en línea, pero lo malo es que la mitad del grupo no van a poder estar presentes en esa clase. Entonces, no sé si, ahora sí que en otros grupos me propusieron que nos veamos allá el martes a la hora normal, en el salón que nos toca, pero que ustedes aquí nos apoyen en poder grabar la clase. Es una de las propuestas, ¿no? Que se grabe esa clase. Si ustedes lo pueden hacer de manera directa en línea mediante el Teams, que en el Teams los demás compañeros, que en la mitad del grupo, que se conecte, pero que también se grabe la clase para que, pues obviamente, a lo mejor los que están viéndolo por videoconferencia la clase, pues si no vieron un numerito bien, o si no le entendieron una parte, pues que se grabe la clase y que puedan volver a verla ahí. Y sería para todos, obviamente, se grabaría para todos los compañeros, pero sería nada más ese día. Si ustedes, pues, les parece bien esa idea, lo hacemos, nada más que aquí necesitaríamos ver quién haría esa parte de grabar la clase, ¿sí? Y llevar, pues, los medios adecuados. Podemos hacerlo con el celular, sí, pero necesitamos a alguien que esté, pues, como que también ahí al tanto, o que un aparato lo haga, pero pues que también no los interrumpa a ustedes, ¿no? Entonces, les comento esto, ingenieros, para que nos organicemos y pues el día lunes pues ya tengamos que ya confirmar eso. Si a mí me dicen el día de hoy, ¿sabes qué? Pues resulta que
que no hay problema, que lo puedes llevar en línea, pues yo el lunes les aviso, no, ya no nos vemos mañana, nos vemos en línea normal aquí, no en ESIME, y pues ya nos veremos aquí. Pero vamos a tomar lo que va a ser en ESIME para que no nos, o sea, ustedes mismos se vayan organizando y disponiendo que nos vamos a ver allá, ¿no? ¿Sí queda claro, ingenieros? Sí, profesor. Entonces, para que vayan viendo, si tienen alguna otra opción, otra idea para llevar así la clase el día martes, pues también estamos abiertos a escuchar ideas y pues ya lo platicaremos el lunes, ¿sale? De acuerdo, Sí. profe. Bueno, luego. pues que tengan un excelente día a todos, muchas gracias, bonito fin de semana y pues nos vemos el lunes aquí igual en la videollamada.